Pero yo estoy hablando con el micrófono apagado. ¿Hasta dónde fue que oyeron? Hasta Hasta Everybody con las cámaras. Ok. Decía que resumiendo, la semana que viene, que cuando toca la adaptación a los medios, vamos a mezclar adaptación a los medios con mensaje producto, mensaje resultado, mensaje universo, y vamos a hablar del titular interrogativo, titular juego de palabras, copy poético y copy entre tú y yo. Y hoy arrancamos con el brief. ¿Quién sabe lo que es el brief? Levantando manito. La única que sabe es Ivana. Más nadie sabe lo que es el brief. Nunca han oído hablar del brief. Cándida sabe. ¿Quién más sabe? ¿Qué me dice Cándida sobre lo que sabe del brief? Básicamente es lo que se usa para la publicidad, el diseño, el marketing, como previamente. Y ese documento es un documento que contiene información importante donde están los objetivos, las estrategias, el público objetivo, todo lo que se necesita para elaborar hasta incluso una empresa. Y así se pueda como guiar todo el mundo con algo escrito. Muy bien. Y Ivana, ¿qué me dice? ¿Cuántos tipos de brief tú conoces, Ivana? Bueno, yo conozco algunos. Yo he visto que a veces se utiliza el brief para crear campañas publicitarias, pero también he visto personas que utilizan el brief para como documento para realizarle entrevistas a clientes, ya sea para la creación de una marca, logo, etcétera. Yo he visto. Ok. Y él hoy, ¿qué me dice? Dígame, maestro. ¿Qué tú me dices sobre el brief? Lo que tú conoces sobre el brief. Bueno, dentro de lo que yo sé, como dijo Cándida, el brief viene siendo como una guía para el equipo o el diseñador para que sepan lo que quiere, para quién es y el resultado que se espera. Dentro de los briefs que yo conozco está el brief de marketing, el brief publicitario, el creativo, creo que está el de proyecto y el técnico. Supongo que me faltan más, pero hasta ahí llego yo, de lo que yo sé. Efectivamente, el brief es eso, una guía. Una guía que nos orienta sobre por dónde debe ir el trabajo creativo. Eh, Hablamos del trabajo creativo porque esa es el área que a nosotros nos compete, pero el brief se utiliza en muchas otras disciplinas, porque el brief es eso, es la información guía, la información que se necesita, la información mínima necesaria para realizar un trabajo correctamente enfocado, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ahí se determinan los objetivos. El brief completo es la estrategia. Nosotros, el brief creativo,
también lo conocemos como estrategia creativa. En el campo de nosotros aparecen tres tipos básicos de brief. Está el brief de marca, el brief publicitario y el brief creativo. El brief de marca, yo le digo también brief de la primera vez. Ese es el brief que te da el cliente la primera vez que tú te reúnes con él. Ahí él te habla sobre su marca. Te habla sobre su competencia. Te habla sobre la personalidad de la marca. Los productos que tiene la marca. Por ejemplo, Indubeca tiene salami especial, salami super especial. Tiene el jamón caserío, jamón de qué sé yo qué, jamón bolo. Pues tiene varios productos. En cada producto de eso, el cliente te va a dar un brief diferente. Ese brief es como un marco de referencia general para todo lo que se va a hacer, o todo lo que se vaya a hacer a futuro para la marca. Ahí te dice el cliente cuál es su blanco de público, cuáles son sus competidores. O sea, son informaciones muy generales, algunas de las cuales tú la vas a usar tal cual al hacer el brief creativo, pero otras no. Hay otras que tú no la vas a usar directamente. Y al hacer el brief creativo es totalmente una transformación. Entonces, está el brief publicitario, al que yo le llamo también el brief de todos los días, el brief del día a día. Que el brief publicitario es el brief que el cliente te da todos los días en función de lo que necesita cada día. Uno habla con un cliente, dependiendo del cliente que sea, uno habla una vez a la semana, 2 veces a la semana o todos los días, depende de la cantidad de trabajo que tenga. Y él te va pidiendo cosas. Ese es el brief publicitario, el requerimiento del cliente. Yo quiero una campaña multimedios con una duración de 3 meses, que me incluya redes sociales, que me incluya publicidad exterior, que me incluya anuncios para radio, por ejemplo. Esa es la información que te está dando. Y te dice por qué la quiere. Yo la quiero, bueno, porque el año está empezando, entonces quiero que sea la campaña anual de la marca, la campaña de mantenimiento de la marca, la campaña de reforzamiento de imagen, tal cosa. Entonces, el brief creativo es una interpretación de ese brief publicitario. No es lo mismo, es una interpretación. Esa información que el cliente te da, que tú la transformas en insumos, en información útil para generar ideas. Entonces, ahí tú determinas tu objetivo en función de la situación que el cliente te planteó. El cliente te dijo, bueno, la situación es que
Estamos a principios de año y quiero lanzar la campaña para el año de reforzamiento de marca. Y ahí tú tienes que analizar cómo va la marca. Cómo va la marca. Si la marca va bien, si la marca va mal, si tiene un buen reconocimiento de marca, si tiene algún problema de percepción, si la marca tiene novedades. Pero todo eso tú lo analizas, lo planteas, y en función de ese análisis o planteamiento, entonces tú empiezas a elaborar tu brief. Establece tu objetivo. O sea, ante esta situación, ¿qué debo yo lograr con la publicidad? Analizo mi blanco de público. El blanco de público es el mismo siempre. Sin embargo, la situación no es la misma siempre. Entonces, el público hay que analizarlo cada vez en función de la situación particular. Vamos a suponer en este caso es una campaña de mantenimiento o reforzamiento de imagen. Entonces, hay que ver cómo el público ve la marca, cuáles son los intereses de ese público al que nosotros nos dirigimos con relación a la marca, que espera el cliente de la marca, ¿verdad? El consumidor. Pero vamos a suponer que la campaña sea la Semana Santa. Es el mismo público, pero ese mismo público en Semana Santa piensa en la marca de una manera diferente a como piensa en la marca el resto del año. Entonces hay que analizar el público en función de esos intereses que él persigue en Semana Santa con la marca. Aunque es el mismo público, cada vez que tú haces el brief creativo, el enfoque del análisis del público es distinto. El otro punto que se incluye en el brief creativo es los beneficios, ventajas, atributos, características, todo eso con un I-O, porque puede ser todas o puede ser solamente algunas, que se requieren destacar en esa situación, en ese contexto, en ese momento. Al igual que el público hay que analizarlo en función del contexto, ¿verdad? De la situación, pues también en cada caso hay que analizar cuáles son de tantos atributos y de tantos beneficios y de tantas cualidades que tiene la marca, cuáles son las que vamos a destacar en esta ocasión particular. Cuando ya tú tienes claro qué tú tienes que lograr con la publicidad, no con el producto, con la publicidad. Cuando ya tú analizaste tu público, sabes bien cuáles son sus intereses, lo que él esperaría. Cuando ya tú sabes cuáles son los beneficios o atributos o características o ventajas que vas a destacar, entonces yo le hago al consumidor una promesa. Esa promesa tiene que estar conectada con esos 3 puntos, porque esa promesa tiene que llevarme a mí a que el público haga, el consumidor haga lo que yo quiero que él haga. O sea, entonces, ¿qué yo te prometo a ti a cambio de que tú hagas lo que yo quiero que hagas? Una promesa es algo que tú ofreces a cambio de. Si te portas bien, te compro un chocolate. Eso es una promesa. Si te portas mal, te doy tu buena pera y te pongo de castigo. Eso es una promesa. Entonces,
Después que yo determino mi promesa, yo tengo que darle al consumidor argumentos que justifiquen o que garanticen que yo voy a cumplir esa promesa. Si yo estoy promoviendo el Jeep Willys y te estoy diciendo como promesa que que no hay montaña que no puedas subir o no hay camino que no puedas recorrer, yo tengo que decirte por qué yo te garantizo eso. Bueno, porque es 4x4, porque es alto, porque es fácil de manejar, porque tiene un motor de qué sé yo cuántos cilindros, tanto caballo de fuerza, porque es estable. Bueno, son argumentos, ¿verdad? Que justifican esa promesa que le hice. Y por último, en el brief creativo, yo debo definir la respuesta que yo espero de parte del consumidor. Es decir, qué quiero que piense a nivel lógico y qué quiero que sienta o cómo quiero que se sienta al recibir mi mensaje. No al usar el producto, al recibir mi mensaje. Por ejemplo, yo quiero que el cliente, que el consumidor piense que necesito un vehículo 4x4 para disfrutar el estilo de vida campestre que a mí me gusta. Eso es lógico, eso es un pensamiento. Pero ¿qué yo quiero que sienta? Yo quiero que sienta que con este vehículo se despierta su espíritu aventurero. Ven, ya esos son los puntos básicos, claves, que debe incluir un brief creativo. Hay un bono que podemos incluirlo en el brief creativo, que es el mensaje clave. Si tú vas a incluir el mensaje clave en el brief creativo, es decir, qué debe decir, no lo que va a salir en el anuncio, sino cuál es la idea que tengo que comunicar. Ese es el mensaje clave. El mensaje clave se pone al final del brief. No se pone al principio, no se pone en el medio, es al final, porque tú no puedes decirme a mí qué es lo que tú tienes que decir si tú no me has analizado el público, si tú no me has determinado un objetivo, si tú no sabes qué le vas a prometer, si tú no sabes cuáles son las ventajas que tú vas a destacar. Entonces el mensaje clave se pone de ultimito. Bien, dudas, objeciones. Cuando me presenten el brief a mí, no me pueden poner más de ahí. Si me ponen algo más de ahí, le quito 4 puntos de ahí a ahí.
no me confundan información que debería estar en el brief de marca con información que debe estar en el brief creativo. No me incluyan en el brief creativo información que pertenece al brief publicitario. El brief creativo lleva la información que yo acabo de darles. No más de ahí. Pero que en otra materia me dijeron otra cosa. Amén con esa materia. En esta materia es esa. Eso que está ahí. Después ustedes lo van a entender. Tengan fe. Lo que pasa es que hay profesores que te usan un brief que se emplea en otra cosa, pero no en la producción de ideas meramente publicitarias. Como le decía, cada disciplina utiliza un modelo de brief diferente. Si estamos en economía, es un brief diferente. Si estamos en cine, es un brief diferente. Pero si es una campaña publicitaria, es esto que acabamos de hablar. Antes de uno escribir el brief, como le decía ahorita, debe analizar la situación del momento que rodea y las circunstancias que rodean a la marca. Y en ese momento, no como era la marca hace 2 años, ni cómo va a ser la marca el año que viene, no, en este momento. ¿Cuál es la situación? Bueno, que hay que hacer una campaña de Semana Santa. Esa es la situación. La situación no siempre es negativa. También a esa situación le llamamos el problema que debe resolver la publicidad. Pero no es un problema negativo, es un problema, es una situación problematizada para que podamos determinar después objetivos. Ese análisis de la situación es esencialmente descriptivo. Se describe la situación. En ese análisis de situación no se plantean objetivos. Desde que usted me dijo en un análisis de situación, se pretende o la marca busca, ya tú me estás hablando de objetivo. Si me hablaste de objetivo en un planteamiento de la situación, tú tienes 4 puntos menos. 4 puntos menos. Entonces ya llevamos 4 puntos menos en, si no me ponen el mensaje clave donde va, y 4 puntos menos si me incluyes objetivo en el planteamiento del problema o en el análisis de la situación. Tienen que tener cuidado con eso. Porque un objetivo no necesita decir, tengo el objetivo. Con tú decir, la marca pretende, la marca busca alcanzar, esos son objetivos. La marca quiere desarrollar, es un objetivo. Se debe hacer, eso es un objetivo. Bien, entonces, análisis de la situación es solamente describir la situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la percepción que tiene la marca?
¿Con motivo de qué que se va a desarrollar esta campaña? Para para la vacación de Semana Santa. Para el Día de los Padres. Un cambio. La gente está percibiendo mal la marca. Tiene ideas erróneas sobre la marca. La gente no está buscando el producto, no sabe dónde encontrar el producto. Eso es describirlo. Entonces, después, tú entras al brief creativo y plantea tu objetivo. Si el problema es que la marca no se conoce, que la gente no la conoce, entonces mi objetivo, ¿cuál es? Hacer que se conoce. Exacto, hacer que se conozca, dar a conocer la marca. Excelente. Entonces, cuando tú estás escribiendo un objetivo, cada objetivo es un solo objetivo. Una sola oración. Una oración termina en un punto. Si después del punto seguiste escribiendo, ya tú estás escribiendo otro objetivo. Si me escribes más de una oración en un objetivo, tienes 4 puntos menos. Fíjense ya que de 4 ya tenemos menos 12. Entonces, ¿cómo escribir el objetivo? Número 1, un objetivo es una sola oración. Esa oración inicia con un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? ¿Quién es esa que está sumándose por ahí, Eloy? Dice que no te interrumpa, que tú estás en clase. Está bien, profe. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo que está en su forma original, o sea, sin conjugar. Forma básica. Que no está conjugada. Exacto, sin No conjugar. está conjugado, ¿verdad? ¿Cómo tú te das cuenta que un verbo está en infinitivo? ¿Cómo te das cuenta que un verbo está en infinitivo? Los que terminan en ar, ir. Muy bien, muy bien. Vamos a darle un aplauso. Entonces, cuando tú vas a escribir un objetivo, vas a empezar con la primera palabra, es un verbo en infinitivo. Cambiar la percepción, dar a conocer, fortalecer la imagen, informar sobre tal cosa. Por ahí empezamos. Entonces decíamos que un objetivo solamente debe incluir un objetivo. Si tú luego de desarrollar tu oración metes, o en el desarrollo de tu oración metes un gerundio, automáticamente tú estás metiendo un verbo transformado o conjugado. Caminando o proveyendo o incluyendo. Está metiendo otro objetivo. Incluyendo significa incluir. Informando significa informar. Entonces un verbo. Entonces ahí tú estás empezando otro objetivo. Si me incluyen un gerundio,
en la redacción de un objetivo, 4 puntos menos. Ya vamos como por menos 25, como por menos 80 vamos. Estén tomando nota, ¿eh? Un objetivo puede ser tan amplio que necesite desglosarse en un objetivo general y uno o varios objetivos específicos o puntuales. Por ejemplo, ahorita decíamos, si la marca no se conoce, el objetivo es dar a conocer la marca. Ese es el objetivo general. Ahora, ¿cómo yo doy a conocer la marca? Hay un objetivo ahí que no es creativo, pero que es publicitario, que es difundiendo la marca, ¿verdad? Saturando los medios de comunicación con el nombre de la marca. Pero una marca que se conoce no es una marca que la gente sabe que existe. Una marca que se conoce es una marca que, además de que la gente sabe que existe, sabe para qué sirve, para qué se usa, cuándo se usa, cómo se usa, cómo la encuentro, cuál es su personalidad de marca, cuáles son los beneficios que ofrece, cuáles son sus ventajas. Entonces, yo pongo objetivo general, dar a conocer la marca. Objetivos específicos, comunicar sus beneficios, comunicar su forma, informar sobre su forma de uso o instruir sobre su forma de uso. Comunicar cómo se puede adquirir. Esos son objetivos específicos. Entonces, por otro lado, ya que tú estableces tus objetivos, pasamos a, si alguien no me sigue, si alguien tiene duda, o si alguien tiene alguna opinión o quiere reforzar, me puede interrumpir sin necesidad de levantar la mano. Simplemente habla, profesor, tal cosa, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, porque estoy hablando solo, ¿verdad? Estoy hablando, como dicen, dando cátedra. Entonces, luego que establecemos nuestro objetivo, pasamos a analizar nuestro blanco de público. Como le decía ahorita, el blanco de público es el mismo, pero en cada situación, el blanco de público, nuestros consumidores reaccionan de una manera diferente y esperan algo distinto. Sus expectativas son diferentes. Su acercamiento a la marca es diferente en función del momento. Por ejemplo, yo tengo mi estilo de vida, que es el estilo de vida aventurero, ¿verdad? Pero cuando yo voy a comprar el Jimmy, no me lo promueven igual en Semana Santa que a mitad de año. A mitad de año quizás se enfocan en el producto, en lo que el producto tiene, que sería un mensaje de producto. Se enfocan en que es 4x4, en que es fácil de manejar, qué sé yo, que es fuerte y poderoso. Sin embargo, si me lo están promoviendo en Semana Santa,
a lo mejor se enfocan en el estilo de vida. A ti que tienes un espíritu aventurero, que te gusta subir montañas y meterte por los campos, y si yo cuánto, este es el mejor vehículo para ti. Y fíjate que lo estoy dirigiendo al mismo blanco del público. Pero nosotros que somos la misma persona, nuestros intereses se van moviendo. Lo que nos motiva se va moviendo en función de las circunstancias. Entonces, por eso el blanco del público, aunque es el mismo, hay que establecer esos matices que son producto de la situación en cada brief que hacemos. Analizamos, determinamos el objetivo, analizamos el blanco de público y ahora establecemos los beneficios, ventajas, atributos, características que nos interesa destacar. No son todos. Ustedes saben, como hablábamos en estos días, que cuando nosotros determinamos el tipo de beneficio de la marca o el beneficio de la marca, eso es invariable. Pero ese beneficio tiene variantes. Tiene variantes. Vamos a suponer que el Jeep Jimmy se apoya en un beneficio funcional, ¿verdad? Que pudiera ser un vehículo resistente, de alto rendimiento y durabilidad. Bueno, pero eso significa que tiene un motor fuerte. Eso significa que te lleva a lugares difíciles de acceder, es un beneficio funcional. O sea que tiene como variantes que tú puedes manejarte dentro de ese rango. Entonces, donde están los beneficios, tú vas a poner los beneficios o vas a enfocar el beneficio de una manera diferente en función de la situación. Todo en el brief parte de la situación. Por eso, antes de uno presentar un brief, uno tiene que presentar un análisis de la situación. Ese análisis es 1 o 2 párrafos, no es un libro que hay que hacer en una novela. Entonces, ya que tú tienes tu blanco de público definido, tu objetivo definido, los atributos o ventajas y características que necesitas destacar, entonces tú puedes hacerle ya una promesa a tu consumidor, sabiendo cuáles son sus aspiraciones, ¿verdad? Tú le puedes hacer una promesa. Si tú compras mi producto, a cambio tú vas a recibir esto. Una vez establecida, determinada la promesa, yo debo ofrecerle al consumidor argumentos que respalden mi promesa, argumentos que le den seguridad de que yo voy a cumplir con la promesa que le estoy haciendo. Yo te prometo que no habrá camino que te detenga. Esa es la promesa. Argumento, bueno, porque es un vehículo fuerte, resistente,
4x4. Eso es un argumento que hace que mi promesa sea creíble. Entonces, como le decía ahorita, luego determino la respuesta esperada, que la dividimos en qué quiero que piense y qué quiero que sienta. Eso lo explicamos ahorita. Quiero que piense que para yo recorrer todos los caminos que quiero recorrer, necesito un vehículo fuerte, 4x4 y económico. Esos son razonamientos que debería hacer el consumidor cuando vea tu anuncio o tu campaña. Y ya que quiero que sienta son las emociones que quiero despertar. ¿Me siguen o no me siguen? Seguimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos tres tipos de brief. ¿Cuáles son? El publicitario, creativo y el, El de marca. y el de- ajá. Y el de marca. ¿En qué se basa el brief de marca? El de marca es el que te entrega al cliente por primera vez, donde te da la información de lo que quiere y lo que busca. Bueno, en el brief de marca no es lo que quiere y lo que busca. Lo que el cliente quiere y lo que busca te lo dice el brief publicitario. El brief de marca es información general sobre la marca. Sus ventajas, sus desventajas, su competencia, su blanco de público, sus colores. Dímelo hoy. Eh, Era de eso que el brief de marca es quien define la identidad y, bueno, por así decirlo, la personalidad de la marca. Es muy general, es muy general. El brief publicitario, ¿en qué consiste? Dale, Eloy, está encendido Eloy. AMC. El publicitario, como que es más estratégico, bueno, comercial. Ajá. Em, o sea, esto incluye el problema del mercado, o sea, la competencia, la propuesta del valor, el objetivo de la campaña. Sí. No, nada de eso, nada de eso. El brief publicitario es lo que el cliente necesita en un momento determinado. El brief publicitario es el requerimiento que él te hace en un momento determinado. Eloy, mira, yo quiero que tú me diseñes una tarjeta de presentación. Ese es su brief. Eloy, mira, yo quiero que tú me hagas una campaña para la oferta de Navidad. Él te va a decir en qué consiste la oferta. Él te va a decir ahí los medios que él quiere utilizar. Pero esa información te sirve para tú hacer un presupuesto. Te sirve para tú saber a quién tiene que pasarle el trabajo. Te sirve para tú saber cuándo tienes que entregar la campaña.
Porque él te dijo, es para Navidad. Navidad, ¿cuándo empieza? El 1 de diciembre. Desde mediados de noviembre ya estamos hablando de Navidad. Desde octubre ya estamos hablando de Navidad. Pero esa información, él te dice, yo quiero que salga en redes sociales, quiero que salga en radio y quiero que sea, y quiero poner vallas publicitarias, publicidad exterior, mini vallas en la Churchill y en la Churchill y en la Sarasota. Entonces, eso no te dice a ti nada para tú crear. Eso sí te dice a ti que tú tienes que hacer un presupuesto y que además tú tienes que crear la idea de la campaña y que esa idea tú tienes que adaptarla a los diferentes medios. Tienes que hacer un anuncio de radio, tienes que hacer un anuncio para la mini valla y tienes que hacer un anuncio para las redes sociales. Pero ahí tú no me estás hablando de contenido. Tú me estás hablando de soportes. Ese es el brief publicitario. El cliente te dice lo que quiere. Ahora, con esa información, tú elaboras un brief creativo. Tú transformas esa información en objetivos creativos. El brief creativo son los ingredientes que tú necesitas para crear. Es como que tu campaña es un sancocho. Entonces, para tú hacer ese sancocho, ¿qué tú necesitas? Necesitas los víveres, necesitas la carne, necesitas los sazones, necesitas el arroz, porque el sancocho sin arroz no va. Necesitas el aguacate. ¿Es o no es? Y que ese arroz haga con. Que con esos ingredientes, tú cocinas tu sancocho. Bueno, por el brief creativo, te da los ingredientes para que tú produzcas una idea. Cuando el cliente me dice a mí, yo quiero un anuncio de radio, con eso yo no produzco una idea. Con eso yo sé que tengo que producir una idea para radio. Ah, que es para la campaña de Navidad. Bueno, ya yo sé que el objetivo mío es un anuncio para la Navidad. O sea, la información que me dé el cliente en el brief publicitario, yo la interpreto y la plasmo en un brief creativo con todas esas informaciones que acabamos de ver. El brief publicitario tiene algunas de esas informaciones, pero no las tiene todas. Bien. El brief creativo son insumos para crear ideas. En el brief creativo no me dice entregables. Eso no va en un brief creativo. Entregable va en el brief publicitario. Porque tú me digas redes sociales y publicidad exterior, eso no me sirve para crear. ¿Ve? Claro que yo sé que tengo que hacer anuncios de radio, que tengo que hacer publicidad exterior, un diseño con una idea para un letrero y tengo que hacer una idea para las redes sociales. Pero eso no me da el contenido. El contenido me lo da mi objetivo, mi blanco de público, mi beneficio, la promesa que yo le hago, etcétera. El brief creativo, elaborarlo, es un ejercicio creativo, tan creativo como crear la campaña y crear las ideas publicitarias.
tenemos que ser creativos al enfocar esa estrategia. O sea, la problemática que el cliente me presenta en el brief publicitario, yo debo verla desde diferentes enfoques y elegir un enfoque para entonces orientar mi brief creativo. Todo parte en el brief creativo, todo parte de la información que el cliente te da y del análisis de esa situación. Hay que analizar. Analizar significa descomponer. Ese es el significado de la palabra analizar, porque a veces decimos, analiza bien. Pero cuando tú analizas algo es porque tú, ese fenómeno lo estás viendo por, por parte, por elementos, por elementos. Analízame esa guagua. Lo primero que tú ves esa guagua es si es grande o es chiquita. O sea, tú estás analizando, tú estás enfocando el tamaño. Otro aspecto que al que tú puedes referirte es al diseño. Es un diseño estilo moderno, es un estilo ya desfasado. Las ventanas son grandes, son pequeñas. Las ventanas se pueden abrir o son fijas. Tiene aire acondicionado. Estoy hablando de diseño. Ahí, ¿verdad? Pero ahorita estaba hablando del tamaño, si era grande, si era pequeña, si era mediana, cuántos pasajeros coge. Estoy analizando. Entonces, el confort, los asientos son cómodos, los espacios entre asientos son amplios. Estoy desglosando el análisis. Eso es un análisis, desglosar. Descomponer. Entonces vemos los diferentes aspectos. En resumen, todo parte del análisis de la situación. Esa situación normalmente te la plantea el cliente al hacerte tu requerimiento de trabajo en lo que se llama el brief publicitario. Y el brief creativo, yo debo interpretar la solicitud que me hace el cliente y transformar esa información en información que me ayude a crear, a producir ideas. Si esa información no me ayuda a producir ideas, quítela, que eso no va. Preguntas, opiniones, observaciones, comentarios. Nananina, nananona, Segurola. Ya con esta clase, ustedes pueden hacer su tarea que está en el aula virtual, creo que es en la semana 4, la tarea del brief. Tengan en cuenta que en esa tarea yo puse un documento que es un brief publicitario. El brief creativo que ustedes van a hacer es con base en ese brief que está ahí. No es un brief que ustedes van a coger porque lo tienen por ahí y lo van a poner. No.
Ese brief publicitario usted lo va a interpretar y lo va a transformar en un brief creativo. No pueden usar el mismo formato porque ese es un brief publicitario. Tienen que basarse en el brief que acabamos de plantear y que la tarea también lo especifica. ¿Cuáles son los acápites que deben completarse en el brief creativo? Ese brief habla de una marca de perfume, de esos perfumes de imitación, esos perfumes que se preparan delante de ti, con una oferta precisamente para el Día de los Padres. Esa información que está ahí, tú tienes que transformarla en un brief creativo. No me pongo un brief creativo de Coca-Cola, de Café Santo Domingo, porque te voy a poner 0. Tengo que ver desarrollados todos los puntos que acabamos de comentar ahora. All right. All right. Preguntas, dudas. Comentarios, opiniones, sugerencias. Ivana. Ese también hay que hacerlo en equipo. Todo en esta clase se hace en equipo, grupito de 2 o de 3. Pero el documento que usted mencionó, yo no lo veo en la plataforma. Está ahí, abre la tarea. Si no está en la misma tarea, está en todo lo que está en la semana. Ahí está. ¿Qué dice la tarea? ¿Cómo dice la tarea? La tarea dice, elabora un brief creativo partiendo del brief publicitario que aparece en esta unidad. Entrega en pareja en texto en línea. Hay un documento que se llama Modelo Brief Publicitario, que dice Brief Campaña Padres, no sé si es ese. Profe, cualquier cosa tiene. Profesor, cualquier cosa tiene el micrófono apagado. Ah, perdón, tenía el micrófono apagado. Yo decía que sí, que ese mismo era José. Ese mismo documento es.
Ese es un brief publicitario. Ese brief ustedes lo van a transformar en brief creativo. O sea, esa información que reciben ahí, la interpretan y elaboran su brief creativo. ¿Ok? ¿Más preguntas? No more questions. Pues nada, lo dejamos hasta aquí. Se me cuidan mucho, se me portan bien, pero no tanto. Y cualquier cosa conmigo no cuenten. Bye bye. Chaito pues. Se quemaron todos, empezando por Ámbar, Hilary y Viviana. Bye, maestro.